Somos Impacto BTV, el poder de la noticia. Vea usted cómo comenzamos la semana con este video. Y es que estas mujeres se fueron a los golpes y a los jalones de cabello, aruñones y de todo en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, tras aparentemente, y solo decimos aparentemente, discutir por el amor de un caballero. El video, que fue grabado por una persona que transitaba por el lugar, rápidamente se volvió completamente viral en redes sociales, mostrando a dos grupos enfrentándose entre sí. Una de las involucradas incluso intenta golpear a la otra con una piedra en la cabeza, mientras el resto procura separarlas y aprovechan para también darse de golpes, jalones de cabello y uno que otro manotazo. Se desconocen las verdaderas causas que provocaron el escándalo público. Sin embargo, los usuarios en las redes sociales han teorizado que podría tratarse de un conflicto amoroso, porque así es Internet, no perdona y no olvida. Expertos en temas de seguridad denuncian que Juan Orlando Hernández usó testaferros para venta y adquisición de bienes incautados. Además, actual administración de la OAVI denuncia la desaparición de información de los últimos 3 años. En tanto, congresistas de Libertad y Refundación condenan que el gobierno anterior usara aplicación para escuchar conversaciones privadas. Por otro lado, la Secretaría de Salud anuncia la aplicación de la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 y la inmunización de niños de 2 a 5 años contra el virus. Finalmente, empleados del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela exigen el pago de sus salarios atrasados. Esta y más informaciones a través de su noticiero Impacto BTV, el poder de la noticia. Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan a través de la señal de Grupo BTV y la señal de Telecentro. Sean bienvenidos una vez más a su cita informativa de en punto de la 1 de la tarde, Impacto BTV Meridiano. Les saluda Felipe Valencia con todo el gusto del mundo en la grata compañía de la licenciada Ruth Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, un placer saludarle y por supuesto nosotros siempre listos con todas las informaciones. Iniciamos de inmediato, por supuesto, en este sentido le damos a conocer que el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, hablamos de la OAVI, por supuesto, Jorge Alberto González, ha denunciado el desaparecimiento de información de los últimos 3 años, una denuncia que, por supuesto, ha trascendido en las últimas horas. Podemos mencionar entre ellos lo que ya hemos informado, 21 expedientes que fueron cursados, ordenado por el presidente saliente o el expresidente saliente y que ordenó una venta directa de los mismos, sí, violando el procedimiento que está establecido en la ley, entre otros. Se habla de una flota de vehículos que la prestaron en su momento y ahora están en mal estado. Sí, hay varias instituciones que tienen ese problema, que la flota vehicular no tiene nada que ver la administración anterior, sino que fue en administraciones, la administración actual, sino que esos hechos se dieron en la administración anterior, en el cual se dieron en comodato flotas de vehículos que hoy están destruidas. Hay que decirlo de esa manera, destruidas, porque no se cumplió, entre otras cosas, lo que está establecido en el contrato,
que dice ahí, que estipula que debe comprarse un seguro para eventualidades de lo que estamos hablando. ¿De cuántos vehículos estamos hablando que fueron los que se perdieron y a qué instituciones se los prestaron? No tengo una cifra así, pero a 3 instituciones estamos hablando de cerca o de más de 300 vehículos, solo en 3 instituciones, que nos informan que el estado de los vehículos está en completo irrecuperable. Hablaba uno de un vehículo blindado que se le quitó el blindaje a la Secretaría de Seguridad. Sí, en el informe que nos dio la Secretaría General se habla de ese vehículo donde tenía un blindaje y que se lo quitaron, se lo extrajeron. Y a ver para qué. Así es. Ahora bien, ¿qué va a proceder con esto ahora? Bueno, deducir las responsabilidades, a ver quién lo hizo. Y de ahí le corresponde ya a los órganos competentes, en este caso la Fiscalía, hacer las averiguaciones pertinentes. Bien, continuamos con las noticias y ponga atención a esta información que seguramente dará mucho de qué hablar, y es que el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Llaves Avillón, asegura que el Congreso Nacional abrirá una investigación para determinar si el anterior gobierno usó la aplicación Pegasus. Esto para escuchar las llamadas y ver los mensajes de WhatsApp de los hondureños de forma irregular. Es que mire, la ley de escuchas es una ley que cuando es aplicada de forma correcta, como dice la ley, una orden judicial, una causa ya incoada, entonces sí es una ley que va a permitir pues avanzar en muchos casos, digamos el caso de Berta Cáceres fue mediante esa ley. El problema es cuando la ley es aplicada por una persona para espiar a la oposición, espiar a periodistas y usarla a su beneficio. Tenemos conocimiento que hay un software que espía a través de WhatsApp que se llama Pegasus. Nosotros estamos valorando hacer una moción exhortativa dentro del Congreso Nacional para que nos expliquen qué es Pegasus y si realmente la Secretaría de Seguridad tiene ese software, porque es una herramienta que probablemente fue mal utilizada si existiera el caso. Entonces el pueblo hondureño necesita saber si realmente esa herramienta fue aplicada en el gobierno anterior y qué pretende, si el gobierno de nuestra presidenta pues tiene alguna idea de utilizarlo, pero obviamente nosotros estamos pidiendo que si se utilice y si tiene esa herramienta investigativa, que se utilice pues con respecto a la ley. La ley de escuchas bien aplicada no es mala, porque ya están, como dicen, las salvaguardas para que no haya abusos. El problema fueron los abusos que existieron. Y un inicio de semana marcados por la protesta hemos vivido esta semana, ya que este lunes se registraron protestas en la CA13 en Tela Atlántida. Esto por parte de simpatizantes de Libertad y Refundación, quienes han exigido a la presidenta Xiomara Castro la asignación de plazas dentro del gobierno y por supuesto la creación de fuentes de trabajo. Bien, y en otras informaciones, asimismo, en la carretera CA5 a la altura de Rosario, Comayagua, importadores de vehículos usados protestan por el atraso de la publicación del artículo que les generaría un ahorro y que hoy se ha convertido en un gasto extra. Y unas 12 personas perdieron la vida durante este fin de semana, esto por supuesto a nivel nacional. Tenemos en directo a nuestro compañero Walter Pérez, quien nos ofrece este reporte. Buenas tardes, Walter, un gusto saludarle, bienvenido. Tu seguridad es nuestra prioridad, es el lema que manejan las autoridades policiales en esta Semana Santa. Me acompaña la portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la subinspectora Dania Cruz, con el reporte de fin de semana. Lamentablemente, 12 personas han fallecido en escenarios vehiculares. Sí, muy buenas. En efecto, nosotros como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte contemplamos diversos planes estratégicos donde también tuvimos el decomiso de más de 1.141 licencias y asimismo también dentro de lo estadístico tenemos 12 personas lamentablemente que han perdido la vida a raíz de
125 accidentes de tránsito que se dieron a nivel nacional. Justamente estábamos haciendo un análisis que se dieron 44 personas que obtuvieron algún tipo de lesión dentro de estos mismos. Entonces eso es algo alarmante, ya que estamos observando que durante los fines de semana continúa por más llamados de atención que se le da a la población, por más también sanciones que se le apliquen por andar infringiendo la ley. Continúa la ingesta del alcohol. Solo durante este fin de semana se aplicaron varias pruebas de alcoholemia a nivel nacional, lo cual fue producto de 155 pruebas de alcoholemia que dieron positivas. Dentro de estas mismas, estas personas fueron severamente sancionadas y asimismo se les suspendió las licencias. Y ya tenemos en lo que va del año más de 1.600 personas que se les ha suspendido su licencia debido a que conducen bajo la ingesta del alcohol. Esto pone en riesgo a otras personas. Lamentablemente también dentro de estos mismos miramos bastante atropellamiento, porque las personas o los peatones o usuarios vulnerables de las vías no siguen las señales de tránsito a la hora de hacer los cruces en los ejes carreteros. ¿El dato general de cuántos fallecidos en lo que va del 2022? Bueno, ya estamos llegando a los más de 400 personas que han perdido la vida a raíz de accidentes de tránsito, como usted lo hace mención. Ha sido la mayor de los casos por falta o imprudencia que se da a la hora de la conducción, el irrespeto a las señales de tránsito. También observamos la ingesta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana, donde mayor tenemos incidencia. Justamente el reapunte lo tenemos el día sábado. Muchas gracias a la subinspectora Dania Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Se refuerzan los operativos en esta Semana Santa que está ya por comenzar para evitar que más personas sigan perdiendo la vida en este tipo de escenarios. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter, por ese importante informe. En otras noticias, a criterio de analistas en seguridad, el aseguramiento de bienes hacia el exmandatario Juan Orlando Hernández fue una sola parte de una ejecución, puesto que aseguran que este pudo beneficiar a políticos, amigos policías, entre otros, que le pudieron servir como testaferros. No fueron 8 años, fueron 12 años que estuvo en el poder. Juan Orlando tiene una particularidad, que estuvo sentado en todas las sillas de la administración pública. Estuvo sentado en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Entonces, Juan Orlando es incalculable la fortuna que tiene. Y lo que lamenta el pueblo hondureño es la pasividad del Ministerio Público para asegurarle los bienes a esta estructura criminal. ¿Tiene idea la cantidad de testaferros que tiene Juan Orlando Hernández? Oficiales del Ejército, oficiales de la policía, particulares, empresarios, políticos. Entonces, y eso lo que tiene a Honduras y lo que tiene fuera del país, en los paraísos fiscales. Y nos vamos a dar cuenta cuando los apoderados legales que tenga él en Estados Unidos, que ganan una cantidad de millones impresionante. Entonces yo creo que el Estado tiene que tomar acción y el Ministerio Público todavía está en deuda con el pueblo hondureño. Nos enlazamos en directo hasta la zona norte del país. Un guardia de seguridad ha sido asesinado, esto a balazos. Tenemos, por supuesto, a nuestra compañera Mariela Manzanares, quien nos ofrece este reporte. Buenas tardes, Mariela, la información con usted. Adelante, Mariela. Muchísimas gracias, compañeros en estudios centrales de Impacto BTV. Feliz inicio de semana. Y lastimosamente a esta hora de la tarde informamos noticias sumamente lamentables en San Pedro Sula, ya que una persona del sexo masculino ha perdido la vida de una forma violenta. Y es que hablamos precisamente de un guardia de seguridad, quien pues mientras él se dirigía a sacar un vehículo que se encuentra dentro de esta empresa, fue acribillado. Él corresponde a el nombre de Corben Celedon Wibb, de aproximadamente 33 años de edad, quien lastimosamente ha perdido la vida de una forma violenta. El hecho se ha suscitado en la segunda calle, salida vieja a la Lima, frente a Dínamo. Esto ha ocurrido en la central camionera que corresponde al nombre de Secano, en donde esa persona ha perdido la vida de una forma violenta, según indican testigos y algunas fuentes. Se debe a que los dueños de esa empresa han recibido constantes amenazas de extorsión e incluso
han dejado un rótulo escrito en las afueras de esa institución camionera, el cual dice: por no pagar extorsión, el número 18 de satélite cerrado. Este es el mensaje que le han dejado a los dueños de esta empresa, quienes lastimosamente reciben constantemente amenazas de extorsión. Y bueno, han dejado un mensaje bastante claro que al no ser parte, al no formar o al no hacer caso a ese tipo de extorsión, pues han cobrado la vida de una persona quien se desempeñaba como guardia de seguridad en esta central camionera del norte de nuestro país. Vamos a caminar más adelante para que puedan observar el cuerpo que ha quedado tendido en el suelo. Hablamos del guardia de seguridad de aproximadamente 33 años de edad, quien en vida correspondía al nombre de Corbin Celedon Witt, de 33 años de edad, quien lastimosamente ha perdido la vida de una forma violenta, siendo acribillado a balazos mientras él se procedía a retirar un vehículo que se encontraba en esta central de camiones de San Pedro Sula por la segunda calle, salida vieja a La Lima, atrás de Megamall. El cuerpo ha quedado tendido en el suelo, como pueden observar. Está siendo cubierto por una bolsa de plástico azul. Hasta el momento no han hecho presencia los agentes de medicina forense, solamente los agentes policiales, quienes ya pues hicieron el respectivo desplazamiento en este sitio para que no puedan introducir más personas y de esa forma indagar a mayor profundidad los detalles. Pero hasta el momento la hipótesis que estaría manejando es que ha sido por actos de extorsión. Este es el informe que podemos brindar a esta hora de la tarde. Como pueden observar, también están los casquillos de balas tirados en el suelo. Aproximadamente entre 5 a 6 casquillos de balas se visualizan en el suelo. Han quedado 2 por este lado derecho y en el lado izquierdo hay uno de una distancia como de algunos 7, 6 pasos. Y bueno, lastimosamente este es el resultado que ha dejado este atentado en horas de la tarde en San Pedro Sula, en la segunda calle, salida vieja a La Lima, atrás de Megamall. Un guardia de seguridad ha perdido la vida de una forma violenta, según por motivos de extorsión en contra de esta empresa de camiones. Si no hay consultas o dudas, seguiremos por supuesto ampliando sobre este y más detalles. Mientras tanto, vuelvo a Estudios Centrales de Impacto BTV. Continuamos con las noticias en Impacto BTV Meridiano. Y diversas organizaciones de sociedad civil han manifestado y reiterado su apoyo hacia la instalación de una comisión contra la corrupción e impunidad que venga, por supuesto, a investigar y judicializar aquellos actos en contra de la administración pública. Comunicado de prensa. Las organizaciones aquí firmantes, reunidas en una articulación ciudadana de apoyo a la instalación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en Honduras, CICI, a la población hondureña, gobierno y comunidad internacional, comunicamos lo siguiente: que nos hemos conformado en una articulación ciudadana cuyo objetivo es impulsar, auditar y apoyar las acciones que realiza el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas para la instalación de una CICI fuerte, independiente y eficiente, capaz de contribuir con el sistema de justicia hondureño para desmontar las redes de corrupción que han desangrado por décadas el erario público y han condenado a nuestra población a la miseria y al oprobio internacional. Que hoy hemos presentado ante la coordinadora residente de las Naciones Unidas 2 documentos. El primero, una propuesta técnica basada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ha sido elaborado con el apoyo de expertos internacionales, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de la CICIG, la CICIES y la MASI, para evitar que se cometan los mismos errores. Y el segundo documento es un resumen de los puntos más importantes que debe contener la CICI, así como las alertas y condiciones mínimas para su instalación. En otras noticias, organizaciones protectoras de migrantes piden el apoyo al gobierno de Xiomara Castro para decretar una emergencia humanitaria en caso de que las personas que ingresaron al país por la frontera de Oriente. Por ello nos enlazamos con Samuel Cuello para que nos brinde los detalles.
Así es, compañeros en el estudio, toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV. Me encuentro con la licenciada Mercedes Pérez porque, licenciada, lamentablemente esta situación en la frontera de Oriente se ha salido de las manos. Es por ello que ustedes están pidiendo al gobierno que se decrete una alerta humanitaria. Usted nos brinda un poco más de detalles, que usted ha estado directamente en el lugar. Efectivamente, buenos días. Nosotros sí hemos estado en Trojes, El Paraíso, es la zona oriental del país, justamente frontera con Nicaragua, donde hay una cantidad exagerada de personas que vienen de Venezuela, de Cuba, de Haití, hasta de Ghana. Tenemos personas ahí, personas africanas, que están solicitando se les permita un salvoconducto sin tener que pagar. Lamentablemente, Migración les está cobrando $220 por cada persona para poder tener este salvoconducto y circular en el territorio nacional, pero ahí no queda el problema. Nos estaban diciendo muchas personas que cuando van en los buses, los policías los bajan, revisan el salvoconducto y les cobran $5 por dejarlo circular. Nos parece que esto es un abuso, no debería estar sucediendo. Ahora, se habla de que aproximadamente son 12,000 las personas que han cruzado hasta el momento y 500 las que actualmente están ahí en ese sector de la frontera de Oriente. Ese es el cálculo que nosotros hicimos en el recorrido que hicimos estos días, de alrededor de unas 500 que están distribuidas entre diferentes albergues solo en Trojes. Hay otros albergues también en Danlí, donde hay otra cantidad de personas, pero sí se estima que entre enero y lo que va de este año han pasado por ahí 12,000 personas, alrededor de 12,000 personas, nos decía un sacerdote de la Iglesia Católica, que también están pasando por puntos ciegos otra cantidad de personas que no están siendo controladas, o sea, no hay un registro, así que el éxodo de estas personas es mayor y el problema es mucho más grande de lo que cualquier autoridad se podría imaginar. Sí se nos decía que en este momento la municipalidad de Danlí ha decretado una emergencia humanitaria, esperamos que el gobierno también lo haga. Muchas gracias, la licenciada Mercedes Pérez, con esta importante información que se desprende de la zona norte de nuestro país en el tema de estos migrantes que están cruzando nuestro país de paso rumbo a ese tan malogrado sueño norteamericano, y pues se le hace el llamado también a las autoridades para que comiencen a decretar estas pues emergencias humanitarias que se siguen dando en este sector del oriente de nuestro país. Con imágenes de Darwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Samuel Cuello, por esta información desde la zona norte del país. Por otro lado, el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Mathieu, ha anunciado la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para el personal que está en primera línea. De igual forma, están haciendo las gestiones para comenzar a inmunizar a los niños de 2 a 5 años. A partir de hoy se está empezando la segunda dosis de refuerzo, o sea, cuarta dosis para el personal de salud, personal de primera línea, que ahí yo vi que faltan ustedes los periodistas. Hay que agregar eso porque ustedes también andan metidos en primera línea. Entonces se va a corregir, vamos a arreglar eso. Igual vamos a ir gradualmente, según la cantidad de vacunas que nos vaya llegando, a las personas mayores de 60 años, personas con inmunocompromiso, o sea, que tienen las defensas bajas a partir de los 12 años en delante. Lo otro es la decisión de empezar también la vacunación de niños de 2 a 5 años, que también se va ya con eso y se está haciendo las programaciones. Miren, ya tuvimos reunión con la gente de Pfizer por las compras y también por los pagos, por lo que debíamos. Ya logramos pagar esos $14 millones. Y viene una donación también de 1 millón de vacunas de adultos y vendrán 250,000 de niños de un país y 90,000 de niños de otro país. Estamos haciendo gestiones con todo el mundo y las gestiones van dando resultados. ¿Estados Unidos nos va a seguir donando vacunas? Yo estoy seguro que sí. Simplemente es ir pidiendo lo que vaya acorde a las necesidades. Acabo de colgar con uno de los embajadores de los países hermanos también aquí, que también nos está ofreciendo vacunas. Vamos a ver con el programa ampliado de inmunizaciones, porque vacuna que aceptamos es vacuna que la colocamos. No tenemos
¿por qué dejar que se nos venza? Si vamos a aceptar una donación es porque inmediatamente la vamos a poder aplicar. En otras informaciones, empleados permanentes del Hospital Leonardo Martínez exigen el pago de su salario. Esto después de que ya llevan 2 meses de no recibirlo. Los compañeros estamos en un plantón por concepto de que hasta el día de hoy no se ha honrado su salario, ¿verdad? Abonado a esto, la situación se agudiza, como usted lo mencionó, ¿verdad? Las situaciones de los nombramientos, de los despidos, la falta o la escasez de los insumos en los centros sanitarios, ¿verdad? Eso agudiza un poco, bueno, no un poco, mucho, la atención que se le puede brindar al pueblo. En ese aspecto, lo que hacemos nosotros es hacerle un llamado enérgico, ¿verdad?, al gobierno, a las autoridades de la Secretaría de Salud, para que agilicen, ¿verdad?, la situación de los desembolsos y puedan hacerse efectivos estos pagos a la brevedad posible. En este sentido, las autoridades de salud invitan a todos los empleados que han estado trabajando en primera línea que se acerquen a los centros de vacunación y así puedan aplicarse la 4ª dosis en contra del COVID-19. Efectivamente, la Secretaría de Salud responde con un clamor de algunos médicos que estábamos solicitando la 4ª dosis para cierto tipo de personas, y será hoy al personal de primera línea que ya tiene más de 4 meses de haberse aplicado la 3ª dosis, y posteriormente vendrán las personas mayores de 60 años. Así que esto es una buena solución, ya que solamente tenemos 16.2% de personas vacunadas con 3ª dosis, y de este 16.2% es el personal de primera línea y las personas mayores de 60 años, que representan el 80%. Por alguna razón, y lo comentábamos con la licenciada Emma Calderón el jueves pasado en Diálogos, de que las personas no quieren vacunarse. O sea, no sé lo que está pasando. Yo vuelvo a llamar la atención de las personas que no se han puesto la 3ª dosis para que se la pongan, y lógicamente los que ya van a ser nominados para la 4ª, pues que acudan el personal de la salud y los mayores de 60 años a ponerse la 4ª. Pero nosotros los hondureños debemos determinar el esquema de 3. Bien, aquí en Impacto BTV las noticias nunca se detienen, y a esta hora de la tarde nos enlazamos con nuestra colega periodista Alejandra Torres, quien nos tiene un importante informe a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Alejandra. Hola, buenas tardes. Gracias, compañeros en estudio. Estamos con Adalid Irías, presidente de ADECABA, para hablar acerca del consumo de la canasta básica y con el incremento del salario mínimo que se llevó a cabo este viernes pasado. Buenas tardes, licenciado Adalid. Bueno, haciendo las evaluaciones de la negociación al salario mínimo y los términos en que se aplicó ese ajuste y comparándolo con el costo de vida, el índice de inflación de precios al consumidor en el último año, creemos que se queda un tanto por abajo ese incremento, porque prácticamente el aumento ronda entre un 5.32% a un 7.5%, cuando el costo de vida se fue entre un 8 a un 10%, ¿no? Y eso indica que de un 8 a un 10% que se fue el verdadero costo de la canasta básica, y solo nos dieron un 5.32 a un 7.5, quedamos cortos casi entre un 15 un 20% de las expectativas que nosotros estábamos esperando. Para el caso, mire, el salario más bajo que va a recibir el obrero en el contexto rural, por ejemplo, los trabajadores que se desempeñan en labores agrícolas, el salario mensual, el incremento va a ser de 374 lempiras de incremento mensual, y el incremento en el costo de canasta básica, solo estos 3 primeros meses del año va arriba de 300 lempiras. Vemos que prácticamente lo que le van a dar al obrero de menor revisión, prácticamente está ya absorbido por el costo de vida, y así va a ocurrir prácticamente en todo, porque el incremento que se está dando en promedio al obrero
de todas las categorías en promedio es un 6.21%, cuando el incremento del costo de vida fue entre un 8 y un 10%, nos quedan prácticamente 3-4 puntos porcentuales que realmente calificamos que el salario, el ajuste en la revisión no va a compensar el costo de vida que ha habido en el último año. Por otro lado, si se incrementan los carburantes, luego de esto pues afecta también, ¿verdad?, la economía en todo sentido. Mire, el costo de vida, bueno, si nosotros lo llevamos casi entre un 8, diríamos casi a un 8, 10%, y solo nos están reconociendo un 6%, quiere decir que nos queda un margen de 3 puntos, de un 30% por abajo. Además, canasta básica en este momento, con la crisis del petróleo, está el tema de los fertilizantes que se han encarecido, el tema de los alimentos concentrados, los productos alimenticios lamentablemente van hacia el alza, y nosotros creemos que ese incremento al salario mínimo, o sea, esa revisión al salario mínimo, en menos de 3 meses va a quedar neutralizado totalmente, o sea, prácticamente lo va a absorber los incrementos a los productos de canasta básica, y por eso es que hay que negociar a la par de la revisión al salario mínimo, revisar un congelamiento de precios o una estabilidad de precios, porque el empresario, la industria, el comercio, la banca, todo eso que eroga en el ajuste al salario mínimo, lo vuelve a cargar en los productos, bienes o servicios que brinda, y entramos en un círculo vicioso. Que el ajuste al salario mínimo nos lo sacan cuando canasta básica comienza a incrementar gradualmente, y este año fue prematuro. El incremento de los productos de canasta básica comenzaron a mediados del mes de enero, quiere decir que todo mundo comenzó a sacar antes lo que iban a grabarle en el ajuste al salario mínimo, lo cobraron desde anticipado con los incrementos que se dieron en productos de canasta básica. Bien, esas fueron las valoraciones acerca del salario mínimo que hubo una reunión este viernes. Retornamos a estudios. Y en ese momento nuestro compañero Walter Pérez dialoga con autoridades del Colegio de Pedagogos de nuestro país. Ellos estarían sosteniendo reuniones en las próximas horas con el secretario de Educación para fijar varios puntos en el tema educativo. En directo nuestro compañero Walter Pérez, por supuesto, nos ofrece cada uno de estos puntos que estarían tratando en esta reunión. Walter, con usted. Gracias, compañeros. Me acompaña el presidente del Colegio de Pedagogos, el profesor Celso Flores, a reunión con autoridades de educación para fijar varios puntos, entre ellos la parte legal y también la parte educativa, muy importante, ya que ya se están realizando clases semipresenciales en diferentes centros educativos, profesor. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, los días 6, 7 y 8 vamos a estar concentrados en un lugar específico para trabajar con los técnicos de la educación y de igual manera con los técnicos de cada una de las organizaciones. Queremos decirles que ya tenemos prácticamente 15 días de estar trabajando con nuestros técnicos en cada una de las organizaciones para llegar a un punto de coincidencia con los técnicos de la Secretaría de Educación y así tener claramente cómo vamos a trabajar en la parte legal, entendiendo que entró en vigencia en rigor el Estatuto del Docente, pero existen muchas posibilidades de que la ley fundamental, específicamente en el reglamento de la carrera docente, lo bueno que tiene este documento, poderlo trasladar al reglamento del Estatuto del Docente, y eso va a significar una ruta ya establecida por el sistema educativo que nos permita avanzar significativamente para beneficio de nuestros niños, nuestras niñas, y especialmente para cada uno de nuestros docentes a nivel de todo el país. Profesor, y aquí va incluido también las deficiencias que se han encontrado en la parte estructural de los centros educativos y de igual forma implementar las medidas de bioseguridad que en muchos centros educativos no se les está brindando. Es correcto, miren, esto nos va a permitir a nosotros
hacer un trabajo muy específico en relación a los temas que usted acaba de mencionar. Y la idea que se tiene es que en el transcurso de los primeros 100 días de la presidenta Xiomara, ella va a salir a la luz pública para dar a conocer cuál va a ser la nueva ruta del sistema educativo, qué es lo que se va a plantear, cómo lo vamos a hacer. Y repito, esto ahorita en estos momentos todos le estamos apostando al sistema educativo, todos estamos trabajando por él y esperamos que el más beneficioso de todo esto va a ser nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes en el sistema educativo. Muchas gracias, el profesor Celso Flores, en torno a esta reunión que van a tener en las próximas horas con las autoridades de educación. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Bien, muy buenas tardes, Walter, gracias por ese importante informe. A esta hora de la tarde establecemos comunicación con el doctor Jorge Vendek, esto para que nos aclare toda la situación y la problemática que está atravesando el Colegio Químico Farmacéutico. Buenas tardes, doctor, un gusto saludarle. Buenas tardes, el gusto y el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, muchísimas gracias a usted por atendernos. La población tiene muchas preguntas, pero una de ellas es, la Junta Directiva recientemente electa por parte del Colegio Químico Farmacéutico, ¿es legal y por qué decidieron hacer la asamblea a través de Zoom? Sí, la Junta Directiva es legal. Fuimos electas en una asamblea que cumplía con todos los requisitos de ley, siguiendo todo lo que está especificado en nuestras leyes y reglamentos. Se decidió hacerla vía Zoom porque SINAJER, por el marco de la pandemia, no nos dio la autorización a realizar la asamblea con más de 10 personas. Y amparados en el decreto 33-2020 que emitió el Gobierno de la República, que nos autorizaba pues a realizar actividades de forma electrónica, pues decidimos usar la plataforma Zoom para poder llevar a cabo la asamblea. Doctor, también la población se está preguntando, ¿los miembros de la Junta electa cobran un salario? Claro que no. Los miembros de Junta Directiva no recibimos ningún pago, a excepción de la secretaria, la cual tiene un trabajo de horario de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es la única que debe un salario. El resto de los miembros de Junta Directiva no tenemos ningún tipo de salario, de bono, no recibimos ningún pago de la institución. Doctor, una de las interrogantes que están circulando bastante, sobre todo en redes sociales, es que si es verdad que están en contra de la contratación de los visitadores médicos. ¿Es esto así? Eso es totalmente falso. Nosotros, al contrario, estamos para apoyar a todo el gremio y eso implica todos los puestos de trabajo en donde se requiera un farmacéutico y la visita médica es exclusiva del farmacéutico. Nosotros estamos totalmente en contra de que se cambie, que el farmacéutico sea exclusivo en este rubro. Nosotros apoyamos a nuestros visitadores médicos como farmacéuticos y estamos 100% con ellos. Es totalmente falso que la Junta Directiva ha enviado algún documento para hacer algún cambio con respecto a esto. A propósito de ello, doctor, ¿existe algún proceso que se esté dejando de hacer durante toda esta problemática? Claro que sí. El Colegio Químico, a través del Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas, es el encargado de realizar los análisis a los medicamentos, hacer los muestreos de los medicamentos que están en proceso de licitación, y mientras no se desarrollen estos análisis, mientras no se envíen la documentación técnica para aprobar la liberación o decir que estos medicamentos son aptos o no para su comercialización, muchos medicamentos no va a ser distribuido a hospitales del almacén central y otros no van a ser muestreados también. Y todo el producto que ingrese al país, y más ahorita que están entrando un montón de medicamentos por la misma pandemia, pueden andar circulando sin un análisis que dictamine que tienen todas las condiciones en calidad para poder ser vendidos en las farmacias. Doctor, de verdad que agradecemos su tiempo, pero tenemos una última consulta. ¿Cuál sería el llamado a los profesionales que mantienen las acciones de protesta y las tomas? Pues el llamado para ellos es que nos unamos como gremio y que aquí el mayor perjudicado es el pueblo de Honduras, ¿verdad? Es la salud del pueblo hondureño, porque mientras sigan tomando las instalaciones,
no vamos a estar desarrollando los análisis necesarios. Les hago un llamado para que por favor nos unamos en pro del pueblo hondureño. Somos un gremio y debemos mantenernos unidos. Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Vendek, por todas las aclaraciones y todos los mensajes brindados al pueblo hondureño a esta hora de la tarde. De verdad que agradecemos mucho su comunicación. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Continuamos con las noticias y tal y como era de esperarse, los obreros se encuentran divididos, esto ante lo que algunos denuncian un bajo aumento al salario mínimo, el cual se confirmó el viernes pasado, junto a las autoridades empresariales. Realmente habían buenas expectativas para contar con un nuevo salario mínimo que viniera a satisfacer parte de la gran necesidad de los trabajadores, pero realmente nos hemos quedado sorprendidos cuando se dio una negociación bastante pequeña, muy pírriga, como decimos nosotros, y eso no viene a resolver el problema de la clase trabajadora, de la gente que gana salarios mínimos. Rechace y vea como injusto ese salario mínimo por parte de los empresarios. Pues se fueron por los pequeños aumentos esos de un 5.32%, un 5.50%, un 6.50% y luego un 7.50% y el 2023 el 8%. Sin embargo, hay que aceptar que no fue lo que esperábamos. Yo no puedo estar contento, independientemente que mi confederación estuvo allí también, no puedo soslayar eso, pero le hemos dicho a ellos mismos que no estamos de acuerdo porque la situación del país es muy difícil, muy complicada para los trabajadores y realmente tampoco no hubo la posibilidad de que negociaran algunas salvaguardas, porque el problema es que hay que dejar salvaguardas porque si no los empresarios siguen aumentando y aquí no controla nadie precios. Continuamos con las noticias aquí en Impacto VTV y nos trasladamos hasta el Hospital del Tórax, ya que se reportan despidos masivos a los médicos de primera línea, pero que sea nuestra colega periodista Merari Borges quien nos brinde todos los detalles. Buenas tardes, Merari. Buenas tardes, Felipe, televidentes. Así es, en el Hospital Cardiopulmonar El Tórax continúan los despidos del personal de primera línea. Esto pese a que el ministro de Salud emitió un comunicado donde estos quedaban sin efecto hoy. Las autoridades de este centro pues siguen ejecutando esos despidos. Las personas ya manifiestan su tristeza dado a que van a quedar sin empleo en estos momentos. Además, Alexander González, quien es el presidente de Citraza, nos va a brindar más detalles acerca de lo que está sucediendo y estos despidos en el hospital. Sí, buenas tardes, pueblo hondureño. Esto es una masacre laboral que está pasando en el Ministerio de Salud, los diferentes hospitales, porque no están respetando el decreto. También aquí están haciendo una masacre con los administrativos, compañeros administrativos que son primera línea también, porque desde el portero que recibe el paciente por primera vez está en contacto con él. Los compañeros de lavandería, las compañeras de la cocina entran a las salas a dejarle los alimentos a los pacientes. Entonces nosotros como organización, como Citraza, que siempre hemos velado por el derecho de los empleados de salud pública, estamos atentos porque creo que vamos a tener que volver otra vez a la asamblea informativa porque el ministro dijo de que él no estaba con esto de las masacres laborales que están pasando, pero los hechos son otros. Hoy acá en el hospital se volvieron a entregar despidos cuando se supone que hay una negociación, que supuestamente los acuerdos se estaban haciendo. Pero con esto creo que más bien es una falta de respeto para nosotros las organizaciones, los cuales hemos tenido la voluntad, hemos estado en diálogo, pero no sé, parece que en este país, como decimos el lema de nosotros, el derecho que no se reclama se pierde. Entonces nosotros seguiremos en la lucha para que se respete el decreto y se respete los derechos laborales de los compañeros. ¿Van a retomar las asambleas informativas entonces? Creo que es lo más seguro, porque nosotros, si ustedes fijan, no hemos hecho últimamente, porque por las palabras del señor ministro, pero no sé si es los mandos intermedios los que están haciendo estas masacres laborales. Pero como dijo él en una entrevista, de que lo hacen quedar mal a él. Pero entonces él tiene que tomar acción, porque si lo hacen quedar mal a él, entonces él debe llamar a las personas que lo están haciendo quedar mal a él, porque no es justo. Los compañeros tienen casi 4 meses sin pago
madres solteras, que no hayan que decirle a los hijos que cuando les piden algo de dónde. ¿Cuántos son los empleados afectados, los que están siendo amenazados con ser despedidos? Porque tenemos entendido que continúan en sus puestos laborales, pero muchos ya han recibido lo que nosotros llamamos el sobre con su carta de despido. Ahorita son como 300, pero en lista tienen más. Tienen más incluso. Hoy nos estaban informando que hasta médicos especialistas, enfermería y los compañeros administrativos. También a ellos les mandaron ya la nota de despido cuando... Bueno, aquí en el marcador se suponía que hoy, el viernes se los mandaron algunos, se suponía que hoy, cuando ellos entraron a marcar, ya no están en el sistema. Se suponía que los iban a reintegrar y es mentira. Ninguno de ellos pudo marcar en el marcador normal, sino que tuvo que apuntarse en un libro. Gracias al presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos de la Salud por brindarnos la información acerca de lo que sucede en este centro asistencial. Ya escucharon ustedes, televidentes y compañeros en estudio, estarían retomando las acciones de protesta, dado que ya son más de 300 los trabajadores que están recibiendo su carta de despido personal, que ha estado en primera línea de la pandemia desde hace aproximadamente 2 años. Con este informe, compañeros, retorno a los estudios. Gracias, Merari Borjas, por este informe. Y tenemos, por supuesto, noticias de último minuto. Se ha registrado un nuevo atentado en contra de los transportistas. Hablamos específicamente del sector de Comayagüela, donde convergen varias terminales y empresas del transporte. Nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Alejandra Torres, quien nos ofrece el informe. Con usted, Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, Ruth y compañeros en estudio. Nos encontramos aquí en Comayagüela, donde acaba de ocurrir un atentado contra 3 jóvenes, donde se reporta que uno está en quirófano en el Hospital Escuela, mientras los otros 2 están también ahí, pero gracias a Dios hasta el momento no se ha registrado de que están muertos. Estamos aquí, ¿verdad?, en Comayagüela. La portavoz del Hospital Escuela prontamente, dentro de un momento, sacará las conclusiones, ¿verdad?, acerca de todo lo que sucedió y cómo se encuentra el estado de salud de estos 3 jóvenes que trabajan aquí en esta empresa de transporte. Dadas las circunstancias, ¿verdad?, hasta el momento no se sabe las razones por las cuales sufrieron este atentado estos 3 jóvenes, pero prontamente, ¿verdad?, las autoridades sacan su reporte dando las conclusiones y las valoraciones acerca de lo que está pasando en estas empresas de transporte, que por año claramente, ¿verdad?, siempre ha sucedido estos atentados contra los transportistas y contra sus empleados. Bueno, aquí se encuentra, ¿verdad?, en las calles se puede ver la sangre, hay 2 casquillos de bala, también aquí se encuentran las terminales, ¿verdad?, sus alrededores, donde están esperando qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, con estas personas y que no vuelva a suceder. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Luego nos vamos a trasladar hasta el Hospital Escuela para hablar con la portavoz del Hospital Escuela y que nos comente cómo sigue la salud de estos 3 jóvenes que lastimosamente fueron atentados, ¿verdad? Sin más detalles, este es mi reporte para Impacto BTV. Gracias Alejandra. Conversamos por supuesto con usted. Realmente hasta el momento las autoridades no han dicho si se han identificado cuáles son estas 3 personas que han resultado heridas. Además, en contra de qué organización e institución específicamente ha sido este atentado. Alejandra. Bien, nos comunicamos más adelante. Alejandra, le consultaba, ¿tienen identificadas quiénes son estas 3 personas que resultaron heridas? No, hasta el momento no se han registrado los nombres de estos 3 jóvenes, ¿verdad?, que lastimosamente fueron impactados de bala, pero lo que sí se sabe es de que ninguno está al borde de la muerte. Hasta el momento pues no tenemos más información y esto es lo que está sucediendo aquí pues en las inmediaciones de Comayagüela.
Y en noticias internacionales, nuestros hermanos costarricenses han elegido nuevo presidente este fin de semana. Nos enlazamos con nuestros colegas de la red de noticias Albavisión en San José para conocer, por supuesto, cuál es su informe. Buenas tardes, compañeros. Costa Rica amanece con nuevo presidente luego de las elecciones presidenciales de este domingo 3 de abril, en las que el candidato Rodrigo Chávez del Partido Social Democrático obtuvo el 53% de los votos, ganando a su rival José María Figueres del Partido Liberación Nacional, que obtuvo el 47% de los votos. Chávez es un economista de 60 años que laboró por más de 2 décadas en el Banco Mundial y logró la popularidad con su discurso anticorrupción de la mano de una reconocida periodista de televisión. Llega en medio de un ambiente muy polarizado y dividido, con un abstencionismo del 43%, uno de los más altos en las últimas décadas en Costa Rica. En su discurso inicial, el candidato dio un mensaje conciliador. Entiendo el mandato que he recibido hoy como una obligación para ejercer mi liderazgo con honradez, con eficiencia, transparencia y austeridad, pero también con solidaridad hacia las personas más vulnerables de nuestra patria. Asumo el sagrado compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo respetuoso de la Constitución, de la ley y de los valores costarricenses. Rodrigo Chávez ganó 5 de las 7 provincias del país, logrando más votos en las zonas rurales y costeras, las cuales tienen mayores índices de desempleo y de pobreza. El candidato opositor, José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, aceptó la derrota e hizo un llamado a la unión del país. Es el momento de cerrar filas como familia costarricense. Es el momento de dejar atrás un mensaje de antagonismo, de odio, un mensaje de división de la familia costarricense y avanzar entre todas y todos, poniendo a un lado las diferencias. Desde Costa Rica, este fue un reporte de Katia Cárdenas para BTV en Honduras. Gracias a nuestros amigos de Costa Rica por ese importante informe. Al cierre del informativo, solo como detalles relativos a deportes, se vendrán sanciones fuertes para Real España a causa de los hechos violentos ocurridos durante el clásico frente a Maratón, e inclusive se especula que probablemente ya no se permita el ingreso de barras visitantes en los próximos partidos. Y condenamos, por supuesto, Felipe, este tipo de actos violentos en eventos que deberían de unir a todas las familias hondureñas. Pero bueno, tenemos que despedirnos, le tendremos detalles en la emisión estelar. Buenas tardes. Buenas tardes.